Damos comienzo a un nuevo programa. Servidores de Dios. Quien te habla es Manuel Cornejo. Antes de dar introducción a la palabra de Dios, estaremos poniendo una alabanza. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la felicidad. Quiero cantar una linda canción de aquel que mi vida cambió. Quiero cantar una linda canción de aquel que me transformó. Ayúdenos. Es mi amigo Jesús, es mi amigo más fiel. Él es Dios, Él es Rey, es amor y verdad. Solo en Él encontré esa paz que busqué. Solo en Él encontré la Y ya nuevamente tras la pausa musical estoy con todos ustedes. Estaré compartiendo la palabra de Dios, que es la Biblia, y lo voy a estar haciendo de una manera expositiva versículo a versículo. En esta ocasión será en Hechos de los Apóstoles, capítulo 27 y versículo 1, donde dice: Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y a algunos otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía Augusta. Se retorna aquí la narración en primera persona del plural, después de haberla interrumpido en Hechos de los Apóstoles capítulo 21 y versículo 18. No hay información acerca de los movimientos de Lucas durante los 2 años intermedios, pero sería atinado pensar que pasó la mayor parte del tiempo en Cesarea o en sus alrededores, donde Pablo estaba bajo custodia, utilizando bien las oportunidades precisamente para recoger información acerca de los primeros movimientos del cristianismo. Una vez que Pablo había apelado al César, el gobernador estaba obligado a enviarlo a Roma. Por tanto,
se utiliza la primera oportunidad que se presentó para llevarlo allí con escolta. Punto. El centurión, Julio, que parece ser su nombre era gentil, sugiere que él, o más bien su antepasado, adquirió la ciudadanía bajo Julio César o Augusto, y bajo cuya custodia se lo puso a Pablo. Pertenecía, según se nos dice, a la cohorte augusta. El término augusta, es decir, de su majestad imperial, era un título honorífico, conferido a varias cohortes de tropas auxiliares. También resulta difícil determinar con precisión la posición de Julio, el centurión, por la autoridad que asumió cuando, desde Mira en adelante, se encontró a bordo de un barco de la flota cerealea alejandrina. Podría inferirse que era un oficial encargado de supervisar el transporte de grano a Roma. De todos modos, Pablo le fue confiado porque iba a Roma, con un cuerpo de soldados a sus órdenes. No se dice quiénes eran los otros presos que tenía a su cargo. En cualquier caso, un ciudadano romano que había apelado al emperador recibiría una consideración especial. Continúo ahora con el versículo 2, donde dice: y embarcándonos en una nave adramitena que iba a tocar los puertos de Asia, zarpamos, estando con nosotros Aristarco, macedonio de Tesalónica. Aparentemente, el gobernador Festo no pudo encontrar una forma adecuada de enviar a Pablo por las carreteras romanas desde Cesarea a Troas. Luego, a través del mar Egeo a Macedonia por la vía en Gnacia, hacia la costa oeste de Macedonia, y de ahí por barco a través del mar Adriático hasta Italia. En cambio, creyó que manteniéndolo confinado en un barco haría que una fuga fuese, si no imposible, por lo menos difícil. Para el transporte de misioneros en navíos, él tenía que depender de los fleteros, que navegaban por las aguas costeras. Las naves que transportaban grano egipcio desde Alejandría a Italia no se detenían en la bahía de Cesarea, sino que costeaban por Asia Menor. Festo puso a Julio, sus soldados y los prisioneros a bordo de un carguero que se detenía en varios lugares antes de llegar a su puerto de Adramitía. Este puerto estaba ubicado en la costa noroeste de Asia Menor, hacia el este de Troas y Asón, frente a Mitilene, como así nos muestra en Hechos de los Apóstoles, capítulo 20 y versículos 13 y 14. También Lucas describe aquí a Aristarco, que acompañó a Pablo en su viaje. Más tarde, Pablo escribe en una de sus epístolas desde la prisión que Aristarco es su compañero de la prisión, por lo cual nosotros podemos suponer que esta persona viajó con Pablo toda la distancia hasta Roma, tal y como nos dice la carta a los Colosenses capítulo 4 y versículo 10. Allí se hospedó con el apóstol en una casa alquilada. Probablemente su decisión de estar con Pablo y compartir su prisión fue algo voluntario de parte de Aristarco. Continúo ahora con el versículo 3, donde dice: al otro día llegamos a Sidón, y Julio, tratando humanamente a Pablo, le permitió que fuese a los amigos para ser atendido por ellos. Si los vientos eran favorables, en un día el capitán de la nave podría navegar sin dificultad las 70 millas náuticas entre Cesarea y Sidón,
aproximadamente unos 135 kilómetros. Pero Lucas no hace ninguna referencia al viento, contrastando con el versículo siguiente. En Sidón atracaron para cargar y descargar mercancía, debido a que este trabajo iba a consumir bastante tiempo. Julio le dio permiso a Pablo para desembarcar para visitar a sus amigos de la ciudad. Aparentemente, Julio sabía que Pablo era un ciudadano romano y no un criminal, y por esta razón estaba bien dispuesto hacia él. Lucas parece indicar que durante el viaje Pablo no estuvo encadenado. Pero al contrario, cuando llegó a Roma y fue mantenido bajo arresto domiciliario, Lucas dice que fue encadenado, tal y como dice el capítulo 28 y versículo 20. Aunque Lucas no identifica a los amigos de Pablo, se ha de suponer que eran creyentes que pertenecían a la iglesia en Sidón. Da evidencia indirecta que allí había cristianos, porque escribe que la gente que fue dispersa después de la muerte de Esteban viajó hasta Fenicia, tal y como dice el capítulo 11 y versículo 19. Además, Pablo y Bernabé viajaron a través de Fenicia en su camino al concilio de Jerusalén y contaron a los hermanos acerca de la conversión de los gentiles, capítulo 15 y versículo 3. Continúa ahora con el versículo 4, donde dice: y haciéndonos a la vela, desde allí navegamos a Sotavento de Chipre, porque los vientos eran contrarios. En un viaje anterior, desde Patara hasta Tiro, cuando la nave pasó al sur de Chipre, como así nos dice Hechos de los Apóstoles capítulo 21 y versículo 1 y 3, Lucas había visto la isla desde los lados sur y occidental, pero en esta ocasión los vientos fueron contrarios, desde el occidente, y escribe que el barco navegó a Sotavento de la isla, es decir, al este de la isla, en dirección norte. Ahora, un marinero o una persona acostumbrada a estos mares no habría pensado en dar ninguna explicación, porque el curso de la nave era de lo más normal. Pero sin embargo, Lucas quizás no estaba acostumbrado a estos mares, y escribe como un testigo ocular que describe detalles exactos. No se nos dice si la nave hizo paradas adicionales en puertos a lo largo de la costa de Siria y Cilicia. Pero, al costear, el capitán y su tripulación se aprovecharían del escudo protector de tierra. Pero el momento llegó, cuando tuvieron que moverse hasta Occidente y enfrentar las brisas noroccidentales. Continúa ahora con el versículo 5, donde dice: habiendo atravesado el mar frente a Cilicia y Panfilia, arribamos a Mira, ciudad de Licia. Quedaba un tramo de mar abierto para cruzar, o sea, el tramo entre Chipre y la costa sur de Asia Menor. Llegaron a la costa de Asia Menor en un punto situado bien al este, y luego el barco navegó lentamente hacia el oeste, ayudado por las brisas terrestres locales y por una firme corriente que corría a lo largo de la costa en dirección occidente. El barco adramiteno prosiguió lentamente de lugar en lugar por la costa, aprovechando cada oportunidad que se presentaba para avanzar unos kilómetros, permaneciendo anclado al abrigo de la sinuosa costa cuando el viento occidental hacía imposible el avance.
De este modo llegaron a Mira, o mejor dicho, a su puerto, unos 5 kilómetros al oeste por el sudoeste de Mira misma. Este puerto era uno de los puertos más importantes de servicio cerealero imperial. El sitio de la antigua Mira, una ciudad de Licia, se conoce ahora como Codaremen o Antigua Deren, señalada por los restos de un teatro, un acueducto y tumbas en la roca. La de Mire moderna se encuentra a casi 2 kilómetros hacia el sur. Continúo ahora con el versículo 6, donde dice: y hallando allí el centurión una nave alejandrina que zarpaba para Italia, nos embarcó en ella. En el siglo I, Roma dependía de Egipto para su provisión de grano. En consecuencia, el gobierno romano desarrolló una marina mercante que transportaba grandes cantidades de grano desde el puerto egipcio de Alejandría hasta Puteoli, en el sur de Italia. Dependiendo de los vientos del oeste, estas naves cruzaban a veces el mar Mediterráneo desde Alejandría directamente a Mira, en el norte. Pero, si los vientos soplaban del noroeste, navegaban a Fenicia y de ahí a Patara o a Mira en Asia Menor. Desde allí podrían continuar viaje hacia la isla de Rodas y a Creta. Tomaban la ruta por la costa septentrional de Creta, navegando a través del Mediterráneo, y seguían hacia la costa hasta Malta y Sicilia. Haciendo uso de su autoridad militar, Julio hizo los arreglos necesarios para que los prisioneros, sus soldados y él mismo se embarcaran en una nave alejandrina con destino a Italia. Toda esta gente abandonó la nave adramitena y, como lo dice Lucas, abordó la nave alejandrina. El objetivo, Alejandrina, sugiere que el navío transportaba carga y grano desde Egipto. Entre paréntesis, aun cuando Julio haya usado su poder militar para conseguir espacio para sus hombres, las relaciones entre este oficial romano y el capitán de la nave parecen haber sido cordiales. Para aquellos días, los cargueros de grano eran inmensos. Tenían una eslora, es decir, de largo, medían unos 60 metros por unos 15 de ancho y unos 14 metros de profundidad. También hay que tener en cuenta que, aunque eran grandes, a algunos de los pasajeros de estas embarcaciones se le brindaban pequeños camarotes, pero la mayoría tenían que permanecer sobre cubierta, donde hacían sus propios albergues. Como dice Josefo, el historiador judío, la gente viajaba excesivamente aglomerada. Continuará con el versículo 7, donde dice: navegando muchos días despacio y llegando a duras penas frente a Nido, porque nos impidía el viento, navegamos a Sotavento de Greta, frente a Salmón. Habiéndose encargado de esta nave, entonces, encontraron la navegación de Mira lenta y difícil, debido a que soplaba un fuerte viento del noroeste. Después de varios días, llegaron a Nido, un puerto sobre el promontorio Cario de Triopío, frecuentado por naves mercantes de Egipto. Allí, ellos podrían elegir dos alternativas. Si lograban entrar al puerto de Nido, podrían esperar allí un viento favorable. En Nido había amplias comodidades porque tenía dos puertos y el oriental era especialmente amplio. Cuando viniera un viento favorable, podrían navegar directamente hacia el oeste,
hacia la isla de Citera. Pero, si preferían continuar viaje, que sería la elección probable del patrón del barco, el único rumbo que podrían seguir sería hacia la extremidad oriental de Creta, Cabo Salmón. Esto es lo que hicieron. El texto sugiere aquí que el barco no pudo entrar al puerto de Gnido debido al viento. El doctor Smith dice que, de hecho, de que pudieron llegar hasta el Cabo de Salmón, que el viento seguramente venía de la dirección noroeste, lo que, en todo caso, es precisamente el viento que se podía esperar en esos mares hacia fines del verano. Continúo ahora con el versículo 8, donde dice: y costeándola con dificultad, llegamos a un lugar que llaman Buenos Puertos, cerca del cual estaba la ciudad de Lasea. Incluso costear el sur de Creta resultó difícil, con el viento soplando desde el noroeste, pero finalmente llegaron a la pequeña bahía que todavía aparecía en los mapas de Creta como Buenos Puertos. Este sería el primer refugio conveniente después de haber rodeado el cabo de Salmón, así que entraron allí y esperaron que cambiara el viento. Unos kilómetros más allá, hacia el oeste, está el cabo de Matala, y más allá, la costa sur de Creta se vuelve súbitamente hacia el norte y ya no ofrecería protección contra un viento del noroeste. En la cercanía de Buenos Puertos, según lo señala Lucas, estaba la ciudad de Lasea. Si hubieran decidido no proseguir más allá de Buenos Puertos, habrían podido hallar alojamiento adecuado en esa ciudad para pasar allí el invierno. Continúo ahora con el versículo 9, donde dice: y habiendo pasado mucho tiempo, y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno, Pablo les amonestaba. La demora que ya había ocasionado el viento contrario comenzó a preocuparles. Mientras esperaban un cambio de viento en Buenos Puertos, pronto comprendieron que no podían completar el viaje a Italia antes de que comenzara el invierno. La estación peligrosa para la navegación comenzaba alrededor del 14 de septiembre y duraba hasta el 11 de noviembre. Después de esta última fecha, terminaba toda la navegación en el mar abierto hasta que pasara el invierno. Ya habían entrado de lleno en la estación peligrosa, como lo señala Lucas. Hasta el ayuno había pasado. El ayuno es el día de expiación del Yom Kippur, que cae el día de Tishri. La observación de Lucas es atinada. Sí cayó más bien tarde en el calendario solar de este año. En el año 59 después de Cristo cayó el 5 de octubre, pero en todos los años circundantes, desde el 57 al 62 cayó más temprano. También las notas del tiempo en el viaje subsiguiente a Italia requieren una fecha tardía para el día de la expiación. Cuando zarparon de Buenos Puertos, una navegación de 80 a 100 kilómetros los colocó a sotavento de Cauda. Versículo 16, ahí lo tenemos de este mismo capítulo. Y en la noche, 14ª a partir de Cauda, se acercaron a la costa de Malta. Versículo 27. Y al día siguiente, versículo 39, desembarcaron en esa isla donde estuvieron 3 meses, capítulo 28 y versículo 11. Los mares estaban cerrados para la navegación hasta el comienzo de febrero, cuando menos los 3 meses pasados en Malta. Por lo tanto,
deben haber correspondido aproximadamente a noviembre, diciembre y enero, de manera que deben haber partido de Buenos Puertos un poco antes de mediados de octubre. La fecha solar del día de la expiación en el año 59 después de Cristo concuerda muy bien, por lo tanto, con la implicación de Lucas de que el ayuno tuvo lugar mientras esperaban en Buenos Puertos. Continúo ahora con el versículo 10, donde dice: diciéndoles: varones, veo que la navegación va a ser con perjuicio y mucha pérdida, no solo de cargamento y de naves, sino también de nuestras personas. Pablo, para quien las tormentas marítimas y los naufragios no eran desconocidos, vio que cualquier plan de seguir viaje de Buenos Puertos se vería acompañado de graves riesgos, así que les dio su consejo a las autoridades. En primer lugar, probablemente al centurión, con quien había establecido una buena relación. Sin duda, como lo muestran los versículos 11 y 12 de este capítulo, se celebró un consejo de mandos del barco, pero no es necesario suponer que Pablo sería invitado a integrarlo como viajero experimentado. El consejo de Pablo, que le recuerda a los demás en el versículo 21, era que debían de quedarse a pasar el invierno en Buenos Puertos. Su advertencia de que cualquier otro proceder implicaría daños para las personas, así como la pérdida de la carga y también del barco, se contradice, por otro lado, con su propia afirmación posterior, de que no perecería ninguna vida, aunque se hundirían la carga y el barco, versículo 22. Pero, en esa ocasión posterior, hablaba avalado por una revelación sobrenatural. Aquí, sin embargo, expresa una opinión personal bien fundada. Y voy concluyendo ya con esto. Pablo no era marino. Entonces, ¿cómo sabía lo que le ocurriría a la nave? Dos interpretaciones permiten este versículo. Por ejemplo, el primero es relativo al ayuno. De este ayuno es una referencia a Levítico, capítulo 16, versículo 29 y 30, donde dice: y esto tendréis por estatuto perpetuo, en el mes séptimo a los 10 días del mes. Afligiréis vuestra alma y ninguna obra haréis, ni el natural ni el extranjero que mora entre vosotros, porque este día se hará expiación por vosotros y seréis limpios de todos vuestros pecados delante de Jehová. Este ayuno se realizaba el día de octubre, y desde entonces la navegación se hacía peligrosa. Por eso, los marinos no se atrevían a navegar después de esa fecha. Este ayuno fue un acuerdo entre Pablo y sus amigos, siendo peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno. Probablemente Pablo, Lucas y Aristarco se pusieron a ayunar y establecieron como señal que si antes de terminar el ayuno no cambiaba el tiempo, no deberían continuar el viaje. Por eso dice: y siendo ya peligrosa la navegación por haber pasado ya el ayuno. El otro punto que vemos es lo relativo a la experiencia marítima. Pablo, como apóstol itinerante, con mucha frecuencia empleó la vía marítima para llegar a diferentes destinos y conocía en detalle todos los peligros que estaba expuesto. 2 años antes había escrito a los corintios diciéndoles: 3 veces he padecido naufragio,
una noche y un día he estado como náufrago en alta mar. Segunda de Corintios capítulo 11 y versículo 25. Así que, viendo cómo se ponía el tiempo, pensó que si su barco soltaba amarras y se hacía a la mar, volvería a luchar con el mar en otro naufragio. Amigo y amiga oyente, como he leído en Hechos de los Apóstoles capítulo 27 y versículo 8, dice que, y costeándola, con dificultad, llegamos a un lugar que se llaman Buenos Puertos. De la misma manera, hay muchas personas que tienen temores por las tempestades de este mundo, y ellos van costeando por la vida hasta poder encontrar un buen puerto. Estimado y estimada oyente, si este es tu caso, déjame decirte que solamente Jesucristo, el Hijo de Dios, podrá hallar seguridad para tu vida y descanso para tu alma. De manera que ahora, sin más, yo te invito a que ores conmigo una oración de fe para recibir a Jesucristo en tu corazón como Señor y Salvador. Señor Jesús, ciertamente mi vida es una vida en la cual estoy naufragando, estoy hundiéndome cada día más. Tu palabra dice que tú eres el Salvador y a ti vengo por fe. En primer lugar te pido perdón por todos mis pecados, me arrepiento de ellos, te abro mi corazón, te recibo como Señor y Salvador. Desde ahora y en adelante, en el nombre de Jesús. Amén. Amigo y amiga oyente, si tú has hecho esta oración de todo tu corazón, te recomiendo que comiences en primer lugar a orar a Dios en el nombre de Jesucristo. Orar a Dios no es rezar, sino que es hablar con una persona. También te recomiendo que leas la palabra de Dios. Comienza por los evangelios si no lo has hecho nunca. Y también te recomiendo que para que puedas crecer espiritualmente, te congregues en una iglesia cristiana evangélica donde se predique, se enseñe y se practique la sana doctrina y la palabra de Dios. Congrégate ahí y con el tiempo crecerás espiritualmente y podrás servir al Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga. Y a toda la audiencia, nuevamente, ya me estoy despidiendo de todos ustedes y será hasta el próximo programa. Que Dios os bendiga a todos. Cuando las olas vienen y golpean tu barca, el viento del huracán desvía tu navegar. Cuando la luz del faro no se alcanza a mirar, recuerda, marinero, quién es tu capitán. Si estás en alta mar y has perdido tu rumbo, la consulta sin poder acertar. Piensas que no podrás llegar al puerto seguro. Quizás te has olvidado quién es tu capitán, tu capitán, tu capitán. Confía, marinero, dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz.
capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Dale a él el timón. Él guardará tu vida y toda tu embarcación. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Los vientos cesarán cuando escuchen su voz. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo. Tu capitán marinero es Jesús el Señor. Recuérdalo, recuérdalo.